Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa piloto de Sencilla la Pastilla. La idea de Sencilla la Pastilla es traerles temas médicos a ustedes, espectadores en redes sociales, de cosas de la actualidad, temas médicos y bajarlos lo más sencillo posible y explicárselos con gente invitada, con especialistas en la materia. El día de hoy tengo el placer de tener a mi primer invitado, el doctor Fernando Ramírez, que es un excelente médico, ginecólogo, obstetra. ¿Y qué más, Fernando? ¿No? Que una eminencia. Bienvenido al programa de Sencilla la Pastilla. ¿Cómo has estado? No, un honor, Mario. Para mí, súper contento de estar aquí contigo. Desde que empezaste con esta iniciativa de Sencilla Pastilla, te lo dije, me encanta el concepto. Yo soy fiel creyente de que un paciente educado es un paciente más saludable. Y no, un honor estar aquí. Me encanta la idea de poder llevarle información a los pacientes de una manera sencilla y la información correcta, porque el Internet se presta para muchas cosas, incluyendo mucha desinformación, así que no, un honor estar aquí contigo. Es exactamente como bien dijiste. La verdad es que, pues desgraciadamente, hay mucha desinformación en las redes sociales y quiero que esta sea una herramienta para nuestro público, para tus seguidores y los seguidores de nuestras redes sociales, para que se informen y para que tengan la información más actualizada viniendo de especialistas. Fernando es un ginecólogo obstetra especializado en cirugía robótica, en embarazo de alto riesgo. Bueno, es una eminencia este señor puertorriqueño, gran amigo aquí y trabaja aquí en Bronzeville. Y bueno, es mi primer invitado, alguien con quien tengo mucha confianza para, pues lógicamente, empezar a hablar de temas tan importantes como lo que hemos vivido últimamente en el 2020, que es pues, la pandemia, el coronavirus que nos ha afectado, nos afectó aquí en la comunidad del Valle de Texas y bueno, pues todo el mundo. ¿Cuáles fueron tus experiencias lógicamente, como ginecólogo obstetra? En cuestión al coronavirus, ¿viste que las personas que tienen la infección en embarazadas tuvieran pues, algunas complicaciones o algo por el estilo? A ver, platícanos un poquito acerca de tu experiencia en este año. Mira, desde que empezó todo este proceso de la pandemia, ciertamente en las pacientes embarazadas ha sido un tema que ha causado mucha ansiedad, porque obviamente al principio no conocíamos muchas de las cosas que en la actualidad conocemos sobre el virus. Y ha sido un proceso bastante arduo de educar a las pacientes, un proceso de educarnos nosotros, ¿verdad? Como médicos y estar al día en tanto las publicaciones médicas, a lo que vamos conociendo poco a poco del virus en la actualidad, especialmente las pacientes, en mi caso, ¿verdad? Las pacientes embarazadas. Desde que empezó todo este proceso aquí en la comunidad de nosotros en Brownsville, ciertamente nosotros comenzamos un proceso en donde cuando empezamos a restringir el movimiento en la ciudad para evitar la propagación fue un poquito temprano comparado a otros lugares, y ciertamente sí ayudó a que no tuviéramos muchos casos al inicio de la pandemia. Una vez comienza nuevamente la comunidad a reabrirse, pues ahí fue que realmente empezamos a ver un número significativo de casos importantes. En las pacientes embarazadas es un poquito una comunidad que está más vulnerable a sufrir complicaciones, y ciertamente la ansiedad de no saber si esto iba o va a causar efectos, ¿verdad? En la paciente o en el bebé, ciertamente crea bastante ansiedad, y ha sido un proceso de educación continua. Afortunadamente, yo creo que aquí en Brasil la paciente en general, la comunidad en general, ha sabido manejar la situación de una manera adecuada en términos de mantener las recomendaciones de la mascarilla, el distanciamiento social. Y afortunadamente sí, obviamente hemos tenido bastantes casos, como en el resto de otras áreas, pero no ha sido una fatal, no hemos visto fatalidades directamente asociadas con el COVID, Con el COVID. y ha sido algo muy positivo. Obviamente los hospitales aquí en Brownsville tienen un rol importante en la forma en cómo nos ha ayudado a manejar las pacientes embarazadas. Yo como que fui notando
Fernando, que durante este año, el 2020, al principio parecía como que la American College of Obstetrics and Gynecologists, la ACOG, como que ellos al principio dijeron, ¿saben qué? Las embarazadas no es una población de alto riesgo, pareciera que el coronavirus en embarazadas no debe haber causar ningún problema. Ese fue como que lo primero que empecé escuchando. Y después empecé a notar que durante pasaban los meses pareciera que esto fue complicándose y como que empezaron a hacer ciertas recomendaciones la CDC y la COC diciendo que las embarazadas sí eran personas de alto riesgo en coronavirus, ¿no? No sé cuál sea tu punto de vista desde de esto específicamente. Al inicio de la pandemia, el CDC catalogó a las pacientes embarazadas dentro del grupo de alto riesgo por diversas razones que nosotros, aunque no teníamos suficiente data para poder establecerlo de esa manera, es esperado que cualquier virus respiratorio va a conllevar un curso clínico más complicado en pacientes embarazadas por la fisiología del embarazo, por muchas razones, ¿verdad?, que son intrínsecas del embarazo. El embarazo de por sí tiene un proceso, un estado hipercoagulable mayor, el efecto de la progesterona en el cuerpo de la paciente embarazada, el efecto de masa del útero que restringe el movimiento de los pulmones, especialmente en el tercer trimestre, el proceso inflamatorio y el proceso hipercoagulable que sabemos que ocurre en el COVID. Ciertamente es algo que esperábamos. En algún momento el CDC retira a las pacientes embarazadas del grupo de riesgo, pero hubo grupos que siguieron tratando de que se siguiera reconociendo que las pacientes embarazadas podrían estar a más riesgo. Al momento el CDC ya reconoce nuevamente que las pacientes embarazadas deben estar en el grupo de mayor riesgo para sufrir complicaciones. Sabemos que las pacientes embarazadas tienen una vez, ¿verdad?, se infectan con COVID, tienen un riesgo más alto de admisiones a la unidad de cuidado intensivo y de requerir asistencia de respirador mecánico. Ciertamente el proceso, cualquier proceso respiratorio fuerte en una paciente embarazada va a conllevar un riesgo elevado. Lo que hemos visto, por lo menos en la comunidad, es que ciertamente sí hemos tenido casos delicados, pero ciertamente, de nuevo, y hago un reconocimiento al equipo de ambos hospitales, especialmente la parte de la forma como han manejado, nos ayudan a manejar nuestros pacientes con COVID, especialmente el equipo de medicina de Critical Care ha sido un apoyo excelente. Y eso sí en mi experiencia ha marcado la diferencia entre tener pacientes que una vez las tenemos en el hospital con complicaciones del COVID, poder ¿verdad?, ayudarlas clínicamente a mejorar y no tener que, ¿verdad?, tener una población grande de pacientes de cuidado requiriendo ventilación mecánica. Claro. Afortunadamente en nuestra comunidad hemos sido bendecidos, pero tengo compañeros en otras ciudades que sí han visto un proceso serio en pacientes embarazadas. Y ciertamente tenemos que seguir educando a las pacientes y seguir cuidándolas, claro, especialmente ahorita con la vacuna. Últimamente me han llegado muchas preguntas pues a Facebook, redes sociales como Instagram, en donde me dicen, oye, yo estoy embarazada, ¿me puedo vacunar? ¿Cuál es la recomendación de la COG? ¿Cuál es tu recomendación específicamente para todas las mujeres embarazadas que están buscando vacunarse? ¿Es correcto? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Platícanos un poco de eso. Mira, la recomendación del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología es que sí debe incluirse a las pacientes embarazadas dentro del grupo de prioridad. Ciertamente lo que nosotros debemos hacer con las pacientes es establecer esta comunicación abierta y explicarle al paciente cuál es la posición que nosotros como médicos y en la comunidad científica en general entendemos que es la mejor decisión para una paciente embarazada. Es una decisión que al final obviamente es personal y debe respetarse la Claro. decisión de las pacientes, pero se debe educar a las pacientes en términos, es una pregunta que recibo todos los días acá en la oficina, y es que lo que nosotros entendemos por la forma en cómo trabaja esta vacuna, por el mecanismo en
cómo trabaja, no esperamos que cause efectos adversos en las pacientes embarazadas ni en los bebés. Ok, Y ciertamente el riesgo versus el beneficio es algo que siempre hay que discutirlo con las pacientes. No tenemos investigaciones en cuanto no hubo en los procesos de investigación para la aprobación de la vacuna de Pfizer como Moderna, no se incluyeron pacientes embarazadas ni pacientes lactantes, aunque sí hubo una petición por parte del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología para que fuera así, no lo incluyeron. Es difícil incluir esa claro. población en una investigación tan rápida y tan novel como la de la vacuna del COVID, pero Claro. ciertamente por el mecanismo en cómo trabaja, lo que conocemos de otras vacunas, en cómo funcionan en una paciente embarazada, no esperamos que esto cause complicaciones. Y si medimos riesgo versus beneficio de lo que Claro. conocemos ahorita al momento de cómo funciona la vacuna del COVID y el beneficio que tiene para la población versus el riesgo que conocemos para este tipo de vacunas en las embarazadas, ciertamente el riesgo es menor que el beneficio. El riesgo de adquirir, ¿verdad?, coronavirus durante el embarazo es menor que las potenciales complicaciones que un paciente puede tener por la vacuna. Muchas de las personas embarazadas dicen, bueno, es que si me vacuno, a lo mejor el virus se le va a pasar a mi bebé y entonces se va a afectar y a lo mejor le voy a dar el coronavirus. Yo digo, me reservo el punto, no estamos inyectando el virus, o sea, por lo menos en las vacunas de AstraZeneca, perdón, en las vacunas de Pfizer y Moderna, las dos vacunas utilizan como vector una nanopartícula lipídica. O sea, no se está transmitiendo el virus, se transmite un material genético que se llama ARN mensajero, que llega a esta fábrica llamada los ribosomas, en donde se produce una proteína que es la proteína de espiga. Entonces, en ningún momento estamos inyectando, se está inyectando el virus. Este virus no puede llegar al bebé. Y los anticuerpos tampoco podrían estar afectando al bebé o que tú formes. O sea, creo que incluso hasta podrían darle una cierta protección al bebé. Entonces, no creo que sea algo de lo cual las embarazadas deben de estar preocupadas, ¿no? Sí, especialmente cuando la otra pregunta frecuente es si en qué momento del embarazo se recomendaría o esperamos que sea más efectivo o menos efectivo en cuál trimestre. Lo que tú mencionas es importante. Muchas personas tienen la preocupación de no vacunarse durante el primer trimestre por miedo a que pueda causar ¿verdad?, efectos como tal en el bebé. Como tú bien mencionas, el RNA mensajero no entra al núcleo, no va a causar cambios en el DNA. Y es importante que las pacientes entiendan. Muchas veces explicar estos términos que pueden ser un poquito densos para un paciente que no tenga la formación académica en ciencia, es fácil explicarle simplemente, mira, la forma en cómo trabaja la vacuna no pasa a la placenta. No esperamos que esto cause efectos adversos directamente en el bebé. Al Ok. momento no sabemos si los bebés van a nacer con una cantidad de anticuerpos que sea suficiente como para protegerlos en contra del COVID, como en el caso de la influenza, como en el caso de la vacuna de la influenza, Ok. que es una de las vacunas que recomendamos en el embarazo. Los bebés sí sabemos que nacen con una cantidad de anticuerpos que los protege durante los primeros meses de vida en contra del virus de la influenza. No sabemos si esto va a pasar ahorita con el COVID. Eso ciertamente en algún momento tendremos más información sobre eso, pero por lo pronto la recomendación del Colegio Americano de Obstetricia de LACOG, del American College of Obstetricians and Gynecologists, Ajá. es que debemos tener una comunicación abierta con las pacientes, explicarles los riesgos versus los beneficios, respetar a la paciente que no desea tenerlo, pero al mismo tiempo incentivar la información correcta en la comunidad Claro. y educar a nuestros pacientes para que tomen una decisión correcta basándonos en lo que hemos visto hasta ahorita. Hay estudios al momento, las pacientes embarazadas que sí lo desean, se pueden inscribir a través de Ok. ciertas agencias que sí están llevando ahorita rastreos en términos Ok. para llevar información epidemiológica para la comunidad. Y eso ciertamente va a ser bien interesante una vez lo tengamos, pero al momento la recomendación nuevamente es
comunicación abierta, recomendamos la vacuna, no se debe, ¿verdad? Asumir que va a hacer daño al bebé, y debemos tener esa conversación, explicar riesgo versus beneficio, y obviamente llevar la información correcta a las pacientes, y sobre todo que las pacientes tengan o no tengan la vacuna, deben como quiera continuar con las medidas que ya todos sabemos para evitar la propagación, distanciamiento social, la mascarilla. Las mujeres que tienen cáncer de útero, cáncer ovárico, ¿a ellas se les recomienda ponerse las vacunas o no? Mira, las pacientes con cáncer, tanto en el grupo 1B de la designación de riesgo para la vacuna, hasta el momento no se conoce que hay una contraindicación para cáncer de seno, cáncer de útero, de endometrio, de ovario, para la vacuna del COVID. Al contrario, sabemos que esta población está más a riesgo de sufrir complicaciones severas si se infectan con el virus del COVID durante el proceso de enfermedad, no solamente de este tipo de cánceres, sino en cáncer en general. Platícame un poquito acerca de los riesgos en cuestión a los riesgos, pero por ejemplo, prenatales en general. O sea, hay algunos cuidados. O supongamos que mi esposa en este momento dice, estoy embarazada, ahí está la prueba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Platícanos un poquito acerca de eso. Mira, obviamente todo va a depender del estado en general de la salud de las pacientes, porque el proceso del embarazo no debe comenzar. El cuidado prenatal no comienza una vez el paciente se embaraza. El cuidado prenatal debe ser desde antes de la paciente embarazarse. Ciertamente, es correcto, si es un embarazo que se está esperando, que está planificado, pues hay ciertas cosas que uno puede adelantar en términos de riesgo. Ciertamente cuando es un embarazo que no está esperado, pues no se puede hacer. Ahí está la importancia de llevar un estilo de vida saludable. La recomendación antes de un embarazo para todas las pacientes en edad reproductiva básicamente es que la suplementación de ácido fólico es esencial, y especialmente en pacientes que están a alto riesgo de tener complicaciones antes del embarazo o que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, hipotiroidismo, diabetes. Esa población debe mantener en control sus condiciones antes de considerar un embarazo, y lo ideal es que una vez comienzan el embarazo tengan, ¿verdad?, esas enfermedades o esas condiciones de salud manejadas de manera óptima. Una vez te das cuenta que estás embarazada, obviamente comenzar el proceso prenatal. El proceso prenatal el cuidado prenatal es diferente en cada paciente. Hay unas cosas que son genéricas, ¿verdad?, que son estandarizadas en términos del cuidado que le debemos ofrecer a todas las pacientes, pero debe ser un cuidado individualizado dependiendo de la edad de la paciente, los factores de riesgo que tiene la paciente para desarrollar ciertas complicaciones durante el embarazo. Básicamente, el embarazo lo dividimos en 3 trimestres. En cada trimestre nos vamos a enfocar en cosas diferentes. En el primer trimestre, la idea es tratar de identificar condiciones que una paciente puede tener antes del embarazo, que pueden afectar el desarrollo del bebé durante ese primer trimestre, y manejo de esas condiciones preexistentes si tiene alguna. Segundo trimestre, el enfoque es tratar de identificar enfermedades genéticas. Down syndrome, spina bífida, son muchas condiciones genéticas que probamos. Y en el tercer trimestre la idea es tratar de identificar condiciones que un paciente puede desarrollar durante el embarazo que pueden afectar la salud de la mamá, la salud del bebé, cómo te alivias, cuándo te alivias, si hay que dar algún tratamiento en específico antes que un bebé nazca, todas esas consideraciones. Pero como te digo, el cuidado prenatal no comienza una vez está la prueba positiva, debe ser desde mucho antes. ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, en una persona embarazada, tercer trimestre, ya a punto de dar a luz, ¿qué signos son de alarma? ¿Qué signos tú ves en el embarazo que dices, sabes qué, en ese momento necesitas acudir con tu ginecólogo, hablarle o incluso a emergencias? ¿Hay algunos ciertos síntomas o signos que sean importantes que la población en general sepa? Mira,
Una vez la paciente comienza el tercer trimestre, la paciente siempre se le debe educar de qué cosas son importantes y cómo la paciente puede saber que su bebé está bien. Hay cosas tan sencillas como explicar a las pacientes en términos a los movimientos del bebé, que es la forma más fácil que una paciente tiene para saber que su bebé está bien. Un bebé que se mueve, un bebé que está saludable, está recibiendo buen oxígeno. Un bebé que deja de moverse, ciertamente es un signo de alarma ya en el tercer trimestre que requiere, ¿verdad?, una evaluación adicional. Hay síntomas que son muy importantes en términos de explicar a las pacientes cómo se sienten las contracciones, especialmente la paciente primeriza que no entiende o no sabe, nunca ha tenido contracciones uterinas. Eso es sumamente importante. Sangrado es un signo sumamente importante. Y cualquier otra condición de salud en Ok. donde la paciente reconozca que su estado de salud no está adecuado. Un dolor de cabeza persistente, cambios visuales, dolor en el vientre o en la espalda, problemas urinarios. Muchas veces a mí, cuando era médico general y veía algunos casos ginecobstétricos, me decían, oye, no sé, los amigos, ¿no? Típico, las amigas especialmente, ¿no? Me decían, oye, ¿cómo ves? ¿Estará bien tomarme este vinito? ¿Estará bien tomarme esta cervecita? ¿Cuántas cervezas me puedo tomar? ¿Puedo emborracharme? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Cuál es la recomendación ahorita de ustedes, los ginecólogos obstetras? Lo que conocemos es que no hay una cantidad de alcohol que se haya determinado que es segura para el embarazo. Ahorita el CDC y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología lo que recomiendan es cero alcohol. Siempre la preocupación o la pregunta más común es la paciente que se expone al alcohol durante el primer trimestre antes de saber que estaba embarazada. Claro, Al claro. momento no se reconoce el alcohol en ese momento como una droga teratogénica o una sustancia que puede causar defectos en ese momento, pero Ajá. sí sabemos que hay complicaciones a largo plazo en los bebés de madres Pues que consumen ciertamente está alcohol durante el embarazo. esto del síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Que es los bebés que salen con esta malformación, con facies muy, muy características otro tipo de malformaciones en donde les afecta al corazón, a los pulmones, al cerebro. Creo que, bueno, si bien recuerdo, también tienen afectaciones del IQ, en la mentalidad, en la inteligencia de los bebés, ataxia o dificultad de coordinación. O sea, hay que entender que el consumo desmedido del alcohol, pues lógicamente durante el embarazo pudiera afectar al bebé. Entonces es importante mejor decir, si no hay necesidad, mejor no tomar, ¿verdad? O sea, ¿para qué exponerte? Claro que Porque sí. uno nunca sabe la Claro. cantidad específica de alcohol, ¿no? Claro, claro. Y ciertamente es un proceso de educar a las pacientes en términos es un periodo, pasa muy rápido, el embarazo es un Claro, periodo hermoso en las pacientes, es un periodo que algunas pacientes sí tienen muchas molestias, muchas complicaciones, otras no llevan un embarazo, ¿verdad?, precioso, sin ninguna complicación, pero ciertamente la recomendación es cero alcohol, ok. porque hay cosas que sabemos que sí ocurren y no vale la pena. ¿Qué les recomendarías a las mujeres embarazadas que fuman? ¿Cuáles son las complicaciones de fumar durante el embarazo? ¿Está bien, no está bien fumar? Entonces, a ver, no sé, platícanos un poquito acerca de eso. Mira, afortunadamente la incidencia de pacientes que son fumadoras ha disminuido con los años y eso es ¿verdad?, un éxito para la comunidad médica y para la comunidad en general. Sabemos que el fumar durante el embarazo pone a riesgo de muchos problemas en el bebé. Conocemos que las pacientes que son fumadoras durante el embarazo tienen un riesgo más elevado de tener bebés que tienen problemas de restricción de crecimiento y parto prematuro. El mensaje que se le debe dar a las pacientes fumadoras es que no necesariamente tienen que pasar por un proceso en donde tienen que dejar de fumar sin asistencia durante el embarazo. Si usted es fumadora y usted está embarazada o empieza un embarazo, hay tratamientos médicos que se pueden dar para ayudar a la paciente durante el embarazo para dejar de fumar. Y obviamente que la paciente entienda cuál es el riesgo de fumar durante el embarazo y el beneficio
de dejar de fumar y que sepan que no están solas. O sea, nosotros como ginecólogos tetras podemos asistir a las pacientes durante ese proceso y entender que esto no es un proceso que la paciente que es fumadora desde mucho antes del embarazo puede dejar de fumar de un día para otro. Ciertamente la nicotina es una droga adictiva y no es fácil para muchas pacientes dejar de fumar de un día para otro, pero hay tratamientos, y si usted es fumadora y usted está embarazada, tan pronto comience su embarazo, hable con su ginecólogo obstetra. Hay tratamiento que se puede utilizar que es seguro durante el embarazo para evitar las complicaciones Me imagino como parches y ese tipo de cosas, me imagino. O chicles, ¿no? Chicles de nicotina a lo mejor. No sé si sea recomendable. No, lo que se utiliza es Chantix. Ok. Es un medicamento que básicamente modula la necesidad de la paciente de requerir el sentimiento, ¿verdad? Ok. De la nicotina y cierta manera no sustituye una droga con otra, sino que ayuda a que modula la necesidad de la nicotina en la paciente y hace que la paciente pueda cruzar el embarazo sin sentir la necesidad de tener que fumar. ¿Cuáles son tus recomendaciones específicamente para la alimentación y los suplementos alimenticios? Y si tienes chance, inclúyeme un poquito el café. O sea, ¿cuáles son los suplementos que debe tomar una mujer embarazada? Ya platicamos un poquito del ácido fólico, que es importantísimo tomarlo una vez al día. Creo que son como 400 microgramos, según yo, al día. ¿Cuál es la recomendación en base a dietas y café y suplementos alimenticios? Mira, lo que siempre hay que explicarle a las pacientes, cuando usted está embarazada no quiere decir que usted va a comer por dos. Esa es una concepción muy, muy frecuente en que las pacientes tienen. Ciertamente el embarazo y la progesterona llega a un punto en donde, especialmente ya luego que se acaba el primer trimestre, la paciente puede sentir un poco más, se puede sentir un poco más hambrienta y eso es parte del proceso fisiológico del embarazo, pero no necesariamente tienes que comer el doble. Ok. Realmente lo que se recomienda en términos de ingesta calórica es aumentar solamente 300 calorías durante el embarazo. Ah, wow. Ciertamente llevar una dieta saludable y balanceada es sumamente importante. Ok. Según el área donde lleva la paciente, hay recomendaciones específicas en términos de algunos productos lácteos que cuando no están pasteurizados no se deben consumir. En esta Ok. área afortunadamente no tenemos ese problema. Mariscos crudos ciertamente no deben consumirse. Ok. Que la ingesta de pescado no sea en exceso, porque hay pescados que tienen un contenido de mercurio elevado. Ciertamente no es que no se debe comer, se lo puede comer durante el embarazo, pero no excederse de que todos los días coma pescado. Y ciertamente es que la paciente entienda que, de nuevo, es un proceso de educación en donde la paciente tiene que entender que no necesariamente va a comer por dos. Y lo otro es entender cómo la dieta puede modificar el riesgo de usted tener complicaciones en el tercer trimestre. Si usted aumenta desmedidamente de peso durante el embarazo, usted va a aumentar el riesgo de sufrir complicaciones en el tercer trimestre en términos de diabetes gestacional, Ok. aumenta el riesgo de problemas de hipertensión durante el embarazo, aumenta el riesgo de cesárea. Todos esos son riesgos que van a estar directamente relacionados al estilo de vida de la paciente y a su dieta y la ganancia de peso que la paciente adquiere durante el embarazo. Y de hecho tengo entendido, Fernando, que las personas que desarrollan diabetes gestacional, que es básicamente diabetes mellitus o la hiperglicemia durante el embarazo, después del embarazo están en mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, ¿no? Correcto. Las pacientes que desarrollan diabetes gestacional van a tener aproximadamente un 30% no, disculpa, 30% de las pacientes Ujú. que desarrollan diabetes gestacional van a sufrir diabetes una vez termina el embarazo. Y sabemos que las pacientes que desarrollan diabetes gestacional tienen hasta un 50% de riesgo más elevado de sufrir diabetes insípido diabetes mellitus a los Ajá. 5 años A los 5 años. luego del embarazo. Ok, ok. Ujú. Y lo mismo con la presión alta, ¿no? Lógicamente el padecer hipertensión durante el embarazo, pues no nada más puede afectarte a tus mismos órganos, padecer enfermedades renales, problemas del corazón durante el mismo,
¿Hay alguna edad específica de embarazo? O sea, ¿hay alguna edad de corte donde digas tú, híjole, a partir de los 32 años, eh, a lo mejor aumentan los riesgos de tener bebés con alguna enfermedad como síndrome Down o algún otro tipo de enfermedad? ¿Hay una edad corte en donde tú dirías, si yo tuviera la oportunidad de recomendarle un embarazo bien organizadito a mis pacientes, qué edad sería? Mira, sabemos que después de los 35 años aumenta significativamente el riesgo de este tipo de condiciones, aumenta el riesgo de enfermedades genéticas como Down syndrome, aumenta el riesgo de padecer complicaciones asociadas al nivel de azúcar, diabetes gestacional durante el embarazo, Ok, aumenta el riesgo también de tener problemas con las presiones, ok. aumenta el riesgo para tener pérdidas durante el embarazo. Ahora, eso no significa que la paciente que tenga 35 años o más debe No se puede embarazar. temer a embarazarse. Claro que no. Ok, Nuevamente, como mencioné, si usted tiene más de 35 años y usted está deseosa de tener un embarazo, es tener esa conversación con su ginecólogo obstetra desde mucho antes de embarazarse y que usted entienda cuál es su riesgo. A medida que va aumentando la edad, esos riesgos aumentan, pero va a depender de la salud de la paciente, de cuál es el peso de la paciente, si la paciente tiene otras enfermedades asociadas al peso, si es que tiene obesidad. Todo eso son consideraciones que uno tiene que tomar en cuanto a la decisión que debe tener una paciente si embarazarse o no embarazarse después de los 35 años. La realidad es que hoy en día tenemos buenas herramientas para poder identificar estas condiciones, estas complicaciones desde mucho antes. ujú, Y eso es una conversación que debes tener con tu médico, pero no debes tener miedo porque ok. para eso nosotros nos entrenamos y tenemos muy buenas herramientas para ayudar a la población de menos de 35 y la población obviamente más de 35 años también. ¿Hay alguna manera de poder, no sé, inducir algún tipo de sexo en el bebé? O sea, tú puedes, no sé, con ingeniería genética o a lo mejor alguna cosa, decir, sabes que yo ya tuve dos niñas y ahora quiero un niño. O ciertas posiciones sexuales. Mira, hay algo que se pueda, que puede inferir específicamente en el sexo del bebé. Claro, mira, obviamente cuando hablamos de embarazos que no se logran de manera natural, a través de inseminaciones in vitro, se puede seleccionar obviamente el sexo del embrión. De manera natural, en pacientes que no están en un proceso como ese, sabemos, no es algo que funciona 100%, pero sabemos que el tiempo en donde se mantiene la relación sexual y el tiempo de la ovulación puede afectar un poquito el sexo del bebé. Sabemos que las espermatozoides que llevan la carga genética para convertirse en una mujer tienden a durar un poquito más Ok. vivas dentro de las trompas de falopio. Entonces, ciertamente si se realiza el ejercicio de medir la ovulación y tener esa consideración de tiempo en cuánto tiempo dura el Ujú. espermatozoide vivo dentro de la trompa y se tiene relaciones ya sea ¿verdad? En esa ventana de fertilidad desde más temprano o más tarde de ese periodo en donde uno pueda, ¿verdad? Teóricamente esperar que haya más espermatozoides niñas eh, um, vivas y aumenta la probabilidad de que se fertilice el óvulo por un espermatozoide que sea hembra y eso pues puede cambiar, pero no hay una guía directa que uno pueda Ok. decir o recomendar a las pacientes de si haces esta posición o hasta ahorita no se conoce, pero O si se sí, comen ciertos alimentos, porque no sé, alguna vez escuché, no, es que si comes chocolate o si comes, no sé, algunas ciertas cosas, podrías a lo mejor sugerir ciertas cosas, ¿no? En alguna también a veces escuché ciertas posiciones sexuales que a lo mejor podría tener alguna relación, pero no sé. no. Nunca se me hizo lógico, pero no sé. No que sepamos, no que Ok. sepamos. Si en algún momento publican, ¿verdad? Eso sería fabuloso para uno poder planificar, ¿verdad? El sexo de los niños, pero no que se conozca hasta el momento. ¿Se puede tener relaciones sexuales durante el embarazo o no? ¿Cuál es la recomendación de los ginecólogos y obstetras?
Claro que sí, mira, la sexualidad no culmina, no debe por qué detenerse durante el embarazo. El embarazo es un periodo hermoso en la mujer en donde es un proceso en donde como pareja es una tremenda oportunidad para establecer nuevos lazos y para explorar ¿verdad? Cosas nuevas en la sexualidad, como por qué no. Ahora, ciertamente hay pacientes que se deben abstener de tener relaciones durante el embarazo, pacientes que sabemos que tienen problemas en la posición de la placenta, pacientes que tienen riesgo de parto prematuro, pacientes que tienen problemas en el cuello de la matriz. Esas pacientes en específico, como parte de la evaluación, ¿verdad? Y las recomendaciones que se les hace una vez se identifican una de estas condiciones, es ciertamente abstenerse de relaciones sexuales durante el Ok, embarazo. Fuera ok. de esa población de riesgo, no hay una contraindicación no hay una indicación para abstenerse de sostener relaciones sexuales durante el embarazo. Oye, Fernando, ¿y qué tan cierto es que si tienes relaciones sexuales en el tercer trimestre, a lo mejor puedes inducir un parto? Y hay muchas personas pues embarazadas que tienen miedo a tener relaciones en ese tercer trimestre porque dicen, yo no quiero que el bebé nazca antes, que sea prematuro. O incluso algunas personas que ya se están pasando de su fecha probable de parto y utilizan el embarazo como para inducir las contracciones uterinas. ¿Cuál es tu punto de vista, tu recomendación acerca de esto? Sabemos que el esperma es rico en prostaglandinas y sabemos que las prostaglandinas son sustancias que van a causar dilatación y maduración del cuello del útero. Ciertamente sabemos que si una paciente embarazada en el tercer trimestre sostiene relaciones sexuales, en ocasiones pueden tener un poco de molestias, pueden tener sangrado después del coito, pueden tener un poquito de contracciones, pero no al punto de que la relación sexual vaya a inducir como tal un parto prematuro. Sí se sabe que ya cuando empieza a haber el cambio fisiológico en el cuello, ¿verdad? Cuando ya el proceso del parto va empezando poco a poco, el sostener relaciones sexuales teóricamente pudiese ayudar a través de las prostaglandinas a que este proceso ocurra un poco más rápido, pero tampoco hay una guía o alguna investigación que nosotros conozcamos que nos dice después de las 37 semanas debes o no debes tener relaciones. La realidad es que es una decisión bien individual de la pareja y especialmente de cómo se sienta la paciente, pero no hay una contraindicación o una indicación en específico de sostener o no sostener relaciones sexuales después que la paciente se sienta cómoda, no cause ¿verdad? Dolor, incomodidad, sangrado. No hay una recomendación como tal para una paciente que no tiene complicaciones como las que te mencioné hace un momento para dejar de tener relaciones sexuales. Muchas personas me siguen desde Monterrey y área metropolitana, México, Guadalajara, pero en todo el país de México. Ellos pueden venir contigo, pueden tener su embarazo acá en Brownsville, en el Valle de Texas. Sí, nosotros tenemos muchas pacientes que residen en México y viajan acá a Brownsville para tener su cuidado prenatal y muchas de ellas deciden, ¿verdad?, tener que sus niños nazcan acá en Brownsville. Tenemos muchas pacientes y es cuestión de que haya buena comunicación, que haya una forma directa de siempre usted poder conseguir a su médico. Eso es sumamente importante. En nuestro caso, yo siempre le digo a mis pacientes, siempre el ginecólogo debe estar accesible para sus pacientes, especialmente con el proceso de emergencia. Y yo siempre le digo a mis pacientes, en mi caso, mis pacientes me pueden hablar después que cerramos la oficina directamente conmigo siempre durante el proceso durante el día es un poquito difícil a menos Claro, que sea una emergencia, claro, siempre estamos claro. disponibles. Ahí el staff, ¿verdad? Agradezco a mi staff que me ayuda a canalizar un poquito los mensajes y la llamada durante el día, pero después que cerramos la oficina y fines de semana, mis pacientes siempre pueden hablar directamente conmigo sin ningún problema y después que usted tenga buena comunicación con su médico y que usted tenga, ¿verdad? Un buen equipo de apoyo para su cuidado prenatal,
se puede, claro que sí. Y te pueden encontrar también por medio de tus redes sociales, en Facebook específicamente, creo que es donde tienes más tus contactos, tus seguidores. Ahí también haces pláticas de temas muy, muy comunes en ginecología y obstetricia. Te encuentran como Fernando Ramírez, doctor Fernando Ramírez. ¿Cuál es más o menos la cuenta que tienes por ahí? Me pueden encontrar como doctor Fernando Ramírez, Okay. Brownsville Advanced OBGYN. Brownsville Advanced OBGYN. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de primer programa. Vamos a dar un aplauso virtual al doctor Fernando Ramírez. Otro aplauso virtual al doctor Fernando Ramírez. La verdad es que, no, hombre, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Estoy muy agradecido que vengas básicamente a darme la patada inicial, esa patada de buena suerte que siempre es bueno, y con confianza, porque lógicamente eres un muy buen amigo, te aprecio mucho, tienes toda mi confianza, excelente ginecólogo, etcétera. Y bueno, pues no se olviden de dejarnos más dudas. Si tienen dudas para el doctor Ramírez, déjenos aquí en los comentarios, aquí abajito en todas nuestras redes sociales. Nos pueden hacer las preguntas, se las pueden mandar directamente a su página de Facebook. Y próximamente pues estaremos invitando a más gente. Muchas gracias y pues seguimos en contacto.